Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Hay que hacer algo. Que te la voz del mundo entero, del mundo entero. Que te la voz del mundo entero, caiga la pena debajo del suelo. Hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente contacto y colaboración una vez más. Pues de nuevo deciros que nuestros efectivos pues son fantásticos, ¿no? Y por tanto conviene seguir las instrucciones que se nos den, las instrucciones que estamos trasladando durante el día de hoy, y tengo que decir que dentro de lo que está ocurriendo, pues las cosas pues van como os acabo de contar, afortunadamente sin ningún daño material, sin alerta hidrológica, y todos muy pendientes y todos muy atentos a la profesionalidad de nuestros efectivos, ¿no? Pues esto se ha convertido ya en casi cabecera del programa. A vista del 15M, una semana más. Cristóbal Aro, José Guerrero. Adelante, compañeros. Muy buenos días. Ya sabéis todos aquí lo que está pasando y conviene no olvidarlo, ¿no? Exacto. Hay que tener en cuenta que nosotros, la gran mayoría, se va a olvidar, dentro de 3 años volverán a votar a los psicópatas y entonces seguiremos teniendo los mismos problemas que tenemos. Entonces hemos pensado, José Guerrero, mejor que yo, ha pensado que vale la pena recordarlo todos los días para que cuando dentro de 3 años estemos a punto de votar, recordemos estas cosas. Entonces este vídeo nos viene de categoría. Pues sí. Tendríamos que poner otro sobre el genocidio en Palestina. También. Entonces tendríamos que llenar de vídeos todo el programa. Tienes razón. Porque tela marinera. Exactamente. Bueno, sí, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar ahí. Si estáis escuchando ya sabéis que sois la resistencia. Y no sabéis lo importantísimos que sois todos y cada uno de vosotros, como dice la cabecera. Y como acaba de decir mi compañero, este audio, ¿vale? Porque no se ve, pero también también lo podréis ver. Lo podéis ver. Pero este audio nos acompañará hasta ya veremos cuándo. Primero hasta que se vaya. Se vaya de aquí. Entonces lo tendremos hasta los próximos 4 años. Bueno, pero por lo menos que la gente no olvide. Correcto. Ni olvido ni perdón, como se suele decir. Perfecto. Bueno, pues nada, un saludo a toda la gente que nos está escuchando y a los que nos escuchan en diferido ya un cariñosísimo abrazo, porque vamos, ya tiene mérito. La verdad que ya lo comentamos todos los días, ¿no? El capitalismo nos roba muchas cosas, entre ellas el tiempo. Y encontrar un rato para escucharnos en diferido, vamos, merece un aplauso y un abrazo. Pues sí, porque hoy en día pueden elegir entre un montón de cosas, la mayoría... Y no hace falta que ni que elijan, le abruma todo. Exactamente, te llegan estímulos por todas las partes. Correcto. Y cuando tú eres dueño de ti mismo, aunque sea por 1 horita, 50 minutos que dura el programa, y decides escuchar este humilde programa, de verdad que tiene mucho mérito. Correcto. Y no quitarle mérito, desde luego, a las personas que fielmente cada jueves nos llevan escuchando en directo todos los jueves algunos durante los 13 años que llevamos aquí. Es una maravilla. Otros, por desgracia, seguro que ya no están. No, de hecho, y otros que se han ido incorporando. Así que correcto. El mismo saludo y el mismo cariño para todos. Para todos ellos. Incluidos aquellos que nos escuchan para ponernos verdes y criticarnos, que también los habrá, supongo, y además encantado de que nos escuchen, porque mientras tanto podemos debatir formas diferentes de ver la realidad. Bueno, la semana pasada, como de costumbre, se nos quedaron un montón. Tengo aquí la chuleta del jueves pasado y se nos quedaron un montón de cosas, pero en fin. Podemos hablar de lo que queráis, no hay ningún problema. Si queréis, estáis invitados a proponer un tema que estaremos encantados de hablar de lo que queráis. Si no, pues seguimos el programa habitual y lo dividimos en 2 partes. La Madre Tierra, todas las noticias que hay al respecto. Que, por cierto, antes de empezar, no sé si es una idea que se me ha ocurrido a mí o la he escuchado en algún otro lado, ¿no? Pero me estaba yo cavilando porque hace un par de años ya, por lo menos,
Ya se está comentando de cómo está cambiando el clima, la climatología y las estaciones del año y tal. Y ayer, bueno, esta semana pasada, empecé a pensar, digo, me parece que se nos van a quedar solamente 2 estaciones. Solo 2. Invierno y verano. Me parece. Infierno y verano, porque todo lo demás me parece que ha desaparecido. Hoy parece que ha amanecido con un poco de fresquito. Hoy, precisamente de lo que solía ser un día de diciembre hace unos años, ya cada vez más años hace de esto. Sí, exactamente. Bueno, pues vamos a hablar de cosillas de la madre tierra, de nuestro planetita, que ni nos cuida ni nos tira, ¿no? Sencillamente evoluciona, a pesar de lo que diga Mayor Oreja, que la evolución no existe, ¿no? O que es mentira, o que es un relato, dice. Bueno, estamos rodeados de psicópatas y de... no sé, de cómo llamarlos. Bueno, pues decía que en el apartado de Madre Tierra... Mira, espérate, antes de empezar. Aquí. El otro día, no sé por qué, estaba yo comentando en casa, estábamos hablando y pensando y tal, sobre el tema de los negacionistas, los que dicen que no hay un cambio de clima en la Tierra, que no hay aumento de temperatura, que no pasa nada, que siempre ha llovido, que siempre ha habido calor y siempre ha habido sequía y siempre ha habido de todo lo que estamos viendo, ¿no? En antecedentes, rápidamente, los científicos nos están diciendo que en los últimos 200 años hemos hecho un cambio, los humanos, en el comportamiento del clima impresionante. Lo que antes tardaba 1000 años lo hemos conseguido los humanos en 170, o sea que el desastre está ahí a la vuelta de la esquina, o ya lo tenemos aquí, ¿no? Pero en fin, para aquellos que tienen dudas, se me ocurrió el otro día, el miércoles, aprovechando el Twitter de Antonio Turiel, que tiene ahí un montón de gente, de científicos, de meteorólogos, de físicos, de gente especialista en el tema, que aporta sus publicaciones aquí en el de Antonio Turiel en el Twitter. Y digo, voy a hacer un calendario, un repaso a las barbaridades climáticas que hay últimamente, ¿no? Bueno, pues solamente me dio tiempo en esta hoja del 18 de noviembre al 29 de noviembre, una hoja llena de inundaciones. Y luego digo, pues voy a ver las temperaturas para aquellos que dudan de que nos estemos aumentando la temperatura en el planeta. Y solamente del 24 de noviembre al 25 de noviembre tengo aquí una retahíla que voy a contarlas deprisa para que veáis la barbaridad. Y recogiendo hojas viejas de los programas de A Vista del 15M del verano pasado, ¿os acordáis de un montón de temperaturas máximas por encima de los 50 grados en todas partes del planeta, ¿no? Pero ahora estamos en noviembre, ¿vale? Bueno, pues mira, empezamos por el 24. Cientos de estaciones en la Unión Europea, de estaciones meteorológicas, con mínimas superiores a las de julio. En el Marruecos, en el aeropuerto de Saura, 27,3 de mínima. En Sidi Ifni, la provincia española, ex española, mínima 28,7, récord del hemisferio norte. Nos vamos al 25. Alemania, récord histórico, mínima más alta, 17,8 en Alemania. Sudáfrica, 44,6 a 700 metros de altura. En noviembre 26, Vanuatu, 34 grados, récord de noviembre. Vietnam, mínima 27,2, récord de noviembre. Paraguay, norte de Argentina, Bolivia y norte de Brasil, ola de calor con mínimas de 30 grados, máximo 42. 27 de noviembre, mínima de 24 en Sudáfrica. Cuyo, en Filipinas, mínima 28 casi cada día. El Puerto Princesa de Filipinas, mínima 28, récord de noviembre. Aeropuerto de Sydney, Australia, 38,2 en primavera, allí están en primavera. Tailandia, 37, récord de noviembre. El día 29, récord en Brasil en varios estados, 40,7, 40,6 en Juararibe, en Bonaire, en el Caribe, mínimo 28,7, récord de noviembre. Bangladesh, 35, mínima 28. Canarias, 35 grados, hace 2 o 3 días. En Mozambique, 43, mínima 26. En Omán, 28 mínimo, noches tropicales en Uzbekistán. 34 a 2.000 metros en Durango, México. El noviembre,
el día que más récords de temperatura se han roto en la historia de África, el día 29 de noviembre. Estamos en invierno, ¿eh? El 28, en Nueva Zelanda, 33,3 en primavera por primera vez en la historia. En el Camerún, el rompe récord de noviembre por cuarta vez este mes de noviembre. En Tanzania, 27 de mínima y 36,7 récord histórico mínima y máxima. Melbourne, Australia, 45,9 mínimo, 30,5 mínimo histórico. Mínimo en Micronesia, 27,8 histórico. Mínimo en Indonesia, 27,7. 35 grados en Marruecos el 25 de noviembre con una mínima de 25,4 en Marrakech. Sigo diciendo que estamos en invierno. En Baden-Baden, Alemania, 22 grados. 22 en Suiza. 20 grados a 1000 metros de altitud en Austria. Y 16 récord de mínima en Escandinavia. Eso en invierno. Pero para todos aquellos dedicados al agua, van las inundaciones. 29 de noviembre, Tailandia, inundaciones en 7 provincias, 4 muertos, 240.000 desplazados. Inundaciones en Paraná, Brasil, en Malasia, en Kenia, en Uganda, inundaciones y corrimientos de tierra, 113 desaparecidos. 28 de noviembre, Indonesia, inundaciones. Rusia, en noviembre, la mayor cantidad de nieve caída desde 97 años. China, nuevo récord de nieve en noviembre. Finlandia, lluvias intensas con riadas. Corea, en Seúl, la mayor nevada en 100 años. Sudáfrica, Westland, tornado. Sri Lanka, severas inundaciones. Reino Unido, inundaciones en el sur de Gales. Turquía, en Bolu, la nevada más enorme de los últimos años. Jamaica, inundaciones. Honduras, Puerto Cortés, inundaciones. Arabia Saudí, inundaciones. España, Huelva, y no os cuento lo de Valencia. Bolivia, La Paz, inundaciones. California, en Sonoma County, inundaciones. En Irlanda, inundaciones. Colombia, en Bogotá, inundaciones. Sudán del Sur, inundaciones con 300.000 desplazados. Honduras, en La Caiba, inundaciones. En Omán, inundaciones. Java, Indonesia. Venezuela, en Caracas. México, en Cancún. Grecia, en Kefalonia. Israel, en Cicrón. En China, el tifón Manji. En Malasia, en República Dominicana y en Venezuela. Todo esto en 12 días de noviembre, solo. Si alguien piensa que esto es normal, pues continúen negándolo todo. Solo 12 días, solo 12 días. Lo digo porque, espera, y las previsiones meteorológicas de aquí de Europa es que en los próximos 10 días lluvias torrenciales con consecuencias catastróficas en Italia, los Balcanes y Grecia. O sea que estarán a punto de... En Grecia, que llevan los pobres que aún no se han recuperado de la hace 2 veranos. Y de este verano también volvió a caer. Bueno, pues eso en cuanto a los negacionistas climáticos para que vayan tomando nota. Y luego las últimas noticias dicen que el día 30 de noviembre en Rodas estuvo más de 16 horas lloviendo, cayó el 80% del agua que ha caído aquí en Valencia. Y el 1 de diciembre en Arabia Saudí, en Australia y en Kerala, en la India, aunque no están en temporada de monzón, también inundaciones. En Tenerife el día 1 de diciembre, récord de calor, de temperatura, 28,6 en invierno en diciembre, en Tenerife. Y en Noruega, récord también en diciembre, 18,7. Bueno, pues ya que has estado hablando de inundaciones, seguramente has comentado esta noticia. A veces hablamos y no sabemos si realmente nos escuchan con atención o si realmente estamos tan inundados y tan saturados de noticias que ante una barbaridad como la que voy a contar, pues no sé. Ni la oiremos. Sí, la oímos, pero como hemos dejado, o sea, han dejado de sorprendernos ya. O sea, porque como van de una barbaridad a otra, a cuál de todas peor, ¿verdad? Pues a veces vemos cosas que en condiciones normales diríamos, pero esto como... ¿Esto es real? Pero esto es real, ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Cómo puede haber pasado lo que ha pasado aquí y de repente a 1 de diciembre, es decir, el domingo, nos despertamos con esta noticia?
el gobierno de Mazón, del señor que ha estado hablando antes, al principio, prevé levantar la prohibición de construir en 1.100 hectáreas de terrenos inundables. Ojo, ¿eh? El actual Consell prevé dejar sin efecto el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral, el Patibel, aprobado por el Gobierno del Botánico en 2018, que protege 7.500 hectáreas, de las que 1.100 están en zonas inundables y son urbanizables. Sí. Esa es la tónica de todos los gobiernos. Este tipo de barbaridades, este tipo de decisiones políticas, porque son decisiones políticas, matan. Lo hemos visto. Porque si tú decides que levantas la prohibición de construir en terrenos inundables, cuando haya una inundación, que las habrá, fijaos lo que ha pasado, y va a volver a pasar, por desgracia, ahí morirá gente. Y hay gente que lo perderá todo. Sí. Y estas decisiones políticas son las que provocan eso. Pero como tú decías anteriormente, hace 5 o 10 minutos, tenemos la memoria muy corta. O tenemos la memoria muy corta o somos selectiva. Directamente gilipollas. O selectiva. O somos gilipollas. Sí. Porque si hay gente que después de esto, de esta noticia, dentro de 3 años vuelve a votarles, si algún día les pasa algo, pues mira, no voy a decir que se lo tienen bien merecido, pero en parte habrán contribuido a ello. Fíjate una cosa, podríamos incluso decir, oye, mal está que os tiréis piedras a vuestro tejado, pero no nos la tiréis también a los que no los votamos. Por supuesto, también. Pero bueno, que ya es bastante sonrojante que haya gente que vota a su propio matarife. Sí, señor. Y hay varios matarifes, porque fíjate que no solamente es el gobierno de Mazón. Hace un par de años, un montón de alcaldes de los pueblos afectados por la catástrofe se opusieron a la nueva ley de zonas inundables porque les estropeaba la construcción, la posibilidad de construir. Pueblos afectados, alcaldes afectados, ¿eh? Y alguno de ellos está ahora al mando todavía. De todas formas, sé que me voy a pasar a otro tema y igual nos liamos a hablar de esto, pero bueno, como estamos tú y yo aquí, parece como que... En familia. Estamos en familia. Fíjate que estamos hablando de este tipo de decisiones que son políticas, que las toman gobiernos y demás, y que nos preocupa el hecho de que la gente se olvide dentro de 3 años o 2 o los que toquen hasta las próximas elecciones y luego vuelva a votar a los mismos, ¿no? Pero fíjate, yo voy más allá y te lo voy a argumentar. Hoy en día yo siempre he tenido esa sensación, ¿no? Por eso al final uno toma posición por una serie de modo de ver la vida o de vivir la vida o de ver las cosas, ¿no? De la filosofía de vida pero siempre lo he visto así, pero ahora lo veo más claro que nunca. Es que aunque votes bien, o se supone que votes al menos malo. Fíjate, antes de empezar el debate, tú fíjate que desde que estamos en democracia solamente ha gobernado el PSOE, que es de derecha moderada, o el PP, que es de derechas. Con lo cual nunca hemos cambiado de... Sí, pero ahí es donde quería llegar yo. Donde quería llegar yo. Ahora mismo, esto, si no da tiempo hoy, lo haremos porque se está liando en Georgia también. En Georgia el plan parece ser que quieren que sea otra Ucrania. En Georgia votaron en el mes de octubre y salió un partido de derechas. Un partido que llevaba en su programa pues y tener un acercamiento con la Unión Europea. De hecho, habían pedido el ingreso a la Unión Europea, Georgia. Y de repente este partido que ha revalidado, que era el que estaba en el gobierno, con una presidencia de otro partido, una cosa es la presidencia del país y otra cosa es el Parlamento, este partido ha dicho que sí, que vale, que quiere tener relaciones con Europa, pero también quiere tener relaciones con el resto del mundo, ¿no? Como es normal, ¿no? Lo que llaman multilateralismo, ¿no? Bueno, en una de ellos, por supuesto, quiere seguir teniendo relaciones con su vecino, que es Rusia, ¿vale? Pues ahora la señora presidenta no la del Parlamento, la de allí, la del país, que es del otro partido, dice que ha habido fraude en las elecciones, que no son válidas.
Y Europa le da la razón a esta señora, Hombre, porque claro. Europa dice que tienes que venir conmigo, solo conmigo, Sí. y hacer lo que yo te digo. Correcto. Si quieres venir, tienes que hacer lo que yo te digo, y con nadie más, ni Con con nadie. Rusia, ni con China, ni nadie. Correcto. ¿No? Entonces, quiero decir, eso está pasando ahora en Georgia. Hay manifestaciones, están habiendo represión y todo esto. Y resulta que para los medios de comunicación españoles esto es una revolución. Sí. Esto es una revolución, fíjate. Sí, sí. Aquí sale gente, como por ejemplo Futuro Vegetal y otras, la Rebelión Científica, a protestar pacíficamente para salvar del desastre climático, y los llaman ecoterroristas. Y allí resulta que salen con bombas de humo y le llaman que eso es una revolución de colores. Sí, sí. Lo que te quiero decir es que está pasando en Georgia, y fíjate que ya digo que es un gobierno que al que yo no votaría jamás. Pero es que ni siquiera si no conviene a los eurócratas y a los amos que mandan a los eurócratas, que es Estados Unidos, si no conviene, las elecciones les importan 3 pepinos. Correcto. Que es lo que pasó en Francia. Y En y Francia en ahora, y en Corea. el gobierno francés, el monigote que puso Macron, Ujú. ha durado 90 días. Sí, Porque era impensable que se pudiera gobernar un tío que no fue elegido. correcto. ¿Verdad? Además, habían elegido a la izquierda. Claro. Entonces, ahora Francia está otra vez en un momento en que a quien eligieron por mayoría Pero tú no les han dejado gobernar. Correcto, pero ahora, yendo a tu argumento, votar bien o votar mal lo hace el pueblo bien o mal, puede Sí, ser. sí, Pero sí. lo que tú quieres contar, y lo que yo estoy de acuerdo contigo, es que el pueblo puede votar lo que quiera. Y puede a lo mejor acertar en sus votos, a lo Sí, mejor. sí. Pero ya se encargará alguien de que esos votos, si no le interesan a los grandes poderes, no cuente para nada. Ahí es donde quería llegar Ahí. yo, que hemos llegado a un momento, Cristóbal, en el que ni siquiera los más optimistas en cuanto a que a través de las urnas se pueda cambiar algo, puedan cambiar algo las cosas, pueden llegar a confiar. Porque fíjate lo que está pasando. Sí, sí. En Sí. España ahora mismo el gobierno se sostiene con pinzas. Sí. Pero es que no es un gobierno de izquierdas, el No, gobierno no, de no, España. no, Ni no. por asomo. Nada. Ni por asomo. Ahí No, está el PSOE. Además, fíjate una cosa que es curioso que está ocurriendo ahora en varios sitios. Está en Georgia Sí. está, por ejemplo, en Francia, que votaron a la izquierda, pero el presidente dijo que no, que de derechas. Está pasando... Y con todos los peros del mundo podríamos hablar mismo de Venezuela. Sí, lo que no, y luego podemos hablar, por ejemplo, de Irak. Irak. Ahora resulta que los rebeldes que eran yihadistas ahora son... No, Siria, esto es Siria. Siria, perdona, Siria. es verdad, sí, me he equivocado. Siria. Que en Siria, que antes eran yihadistas, ahora son rebeldes. Sí. Es decir, que lo que tú estás comentando, cuando el poder que controla la situación es un aliado, lo que antes era terrorista ahora es rebelde. Y lo que tú dices, Los o dueños héroe. del relato, por eso aquí humildemente una de las cosas que tratamos de hacer es tratar de quitar siquiera un poquito de la confusión a la que nos llevan los grandes miedos de comunicación. Correcto. Y he dicho miedos con toda la intención Con toda la del mundo. intención del mundo. Y hay una cosa muy clara, por ejemplo, para aclarar el tema, ¿no? Ahora, en este momento, España y la Unión Europea, junto con Estados Unidos, es el grupo de los malos. Aunque nos vendan la moto de que somos el mundo civilizado. Estamos en el lado malo de la historia. La historia, correcto. No, aunque nosotros los ciudadanos de a No, pie... o sea, nosotros no, pero nos han metido ahí. Nos han metido. Nos lo han digo, metido. Esa es una cosa que tenemos que dejar clara. Bajo mi punto de vista, claro. Creo no, sin punto de vista. Pero Cuando- fíjate qué jodido es que estemos hablando de esto, ¿Mm? que hayamos llegado a este punto en el sentido de que ahora haya quien nos escuche y que diga, pero entonces, ¿a mí de qué me sirve votar a los que yo creo que son menos malos o los que creo que tal? Es el mínimo. Es el mínimo, pero fíjate, o sea, en España todavía no ha pasado esta historia que ha pasado, por ejemplo, en Georgia o que pasó en Francia el verano pasado. Bueno, aquí ha pasado también cuando el gobierno de Pedro Sánchez tenía que elegir entre Ciudadanos y Podemos, quería Ciudadanos. Exacto, sí. Pasó, y de hecho el gobierno ahora, pues bueno, se Y sostiene. ahora, por ejemplo, se han eliminado al Podemos y se quedan con la derecha y la derecha. Y la derecha extrema. O sea que todo sigue su curso normal y corriente. Y en España, de momento no ha pasado esto y no parece que tenga visos de pasar, pese a que el gobierno actual, siendo un gobierno de derecha, Pero hay una cosa... aunque le están haciendo la vida imposible porque realmente al sistema lo que le es funcional es un gobierno de extrema derecha. Correcto.
Sí, sí. Que no se engañe la gente y se crea que los malotes de extrema derecha que se pintan a sí mismos como antisistema son los más prosistema que hay. No, en absoluto. La extrema derecha quiere acabar con la democracia para precisamente funcionar a otra forma, de otro nivel. Y lo digo, y un pequeño aviso a toda la gente socialista que nos pueda escuchar. Que alguien le diga a Pedro Sánchez que por muchas cesiones que haga la derecha, le van a querer quitar del medio, porque lo que la extrema derecha quiere es el control total y absoluto del negocio. O sea, que le avisen de que pueda hacer y luego, implícito en todo esto, en toda esa especie de cárcel que es la Unión Europea, ¿vale?, está un poco la respuesta a tantas veces la pregunta que nos hemos hecho de cómo es posible que España, que el gobierno español, de boquilla diga que que lo que está pasando en Palestina es un genocidio. Hasta la ministra de Defensa lo dijo un día, la Marguerita Robles. Que lo haya dicho hasta Borrell, que lo haya dicho... Bueno, Borrell lo ha dicho cuando se ha ido. Cuando se ha ido el cobarde. Sí, lo ha dicho cuando se ha ido. No, está claro. Lo ha dicho un montón de gente, y de boquilla se dice mucho, pero luego se hace poco. ¿Por qué se hace poco o nada? Porque uno está dentro de una superestructura que se llama Unión Europea, cuyo gobierno es el de la Comisión Europea, que nadie ha votado. Tú no has votado, ¿verdad que no? Cuyo gobierno está en Estados Unidos. Tú sí votaste en las elecciones europeas. ¿A que no votaste a Ursula von der Leyen? No, allí ¿A que no? ¿A que no votaste a los comisarios? Algunos de ellos son del partido de Meloni. ¿A que no le votaste? Y a los banqueros que controlan la situación tampoco. Tampoco. Bueno, pues ese gobierno no elegido democráticamente es el que recibe las órdenes de Estados Unidos. Efectivamente, que ni siquiera es una gobernanza indirecta. No. Es una vergüenza. Es una vergüenza absoluta lo que tenemos en la Unión Europea. Una vergüenza. El mayordomo de Biden o de Trump o de quien se ponga por allá. Es un grupo de mercachifles a sueldo, ni siquiera a sueldo, lo hacen gratis, creo yo. A las órdenes de lo que pasa en Washington. Y ya está. Sí, señor. Y llevan camino, te digo una cosa, llevan camino de convertir Europa en un desastre, que ya lo es, pero si ahora alimentan otra guerra en Georgia, otro golpe de Estado como el que hicieron en el Maidán, en Ucrania, en el 2014, y siguen con esta escalada, o sea, yo no sé qué va a ser de Europa, de verdad te lo digo, O sea, Europa, esto se está pareciendo mucho a la Europa del primer tercio de... Sí, de la preguerra mundial. Del periodo de entreguerras, muy parecido, Siempre es lo mismo. Cuando el negocio se les va de las manos, una guerrita. En fin, ya te digo que están así las cosas, y lo que habrá que hacer es que la gente empiece a pensar. Lo que sí, una cosa que me queda muy clara y que es muy simple, porque te oigo decirlo mucho y te tengo que dar toda la razón. Es decir, en cada nivel hay psicópatas. Psicópatas. En cada nivel hay psicópatas. Tenemos psicópatas en la clase obrera. En la clase obrera, por supuesto. Tenemos psicópatas en la clase política, en la clase económica. Y en la clase trabajadora. Bueno, en la clase obrera ya lo has dicho. Sí. A nivel autonómico, a nivel estatal, a nivel supranacional, como lo que acabamos de hablar en el... Es que de verdad, o sea, en lo que se está convirtiendo la Unión Europea es una cosa tremenda que no hay ni por dónde cogerla. Y que fuera solo la Unión Europea, que eso es lo malo. Y que fuera solo... Bueno, seguimos con más cosillas y seguiremos saltando cosillas de un tema a otro, lo que nos vaya surgiendo a lo largo. Mira, hablando de psicópatas, es curioso cómo todos estos psicópatas pegan patada al balón y pa'lante. Como diría Miguel Ángel Rodríguez, el mentiroso psicópata. Ese es otro psicópata. De Madrid. El fracaso del Tratado Internacional contra la Basura de Plástico, el 1 de diciembre, diciendo que el año que viene ya lo veremos, ¿no? O sea, la basura nos va a llegar hasta las cejas, pero el año que viene ya veremos si la paramos. Los intereses empresariales otra vez. Hay dos grandes grupos aquí en el planeta Tierra. Arabia Saudí, los Emiratos, Rusia, Estados Unidos, China, todos los que producen petróleo y plástico, que no quieren hacer ninguna regulación, y el resto del planeta que dice, oye, a mí no me enterréis en plástico, parar de fabricar plásticos. Así que el año que viene lo veremos. Vale, pero no acaba ahí la cosa. El acuerdo de la Unión Europea firmado esta semana, atentos, mirad qué acuerdo,
para retrasar un año la aplicación de la ley sobre la deforestación en Europa. Yo creo que estamos esperando a que no haya ningún árbol y entonces ya no habrá que aplicar ninguna ley, ¿no? Supongo yo. Ese será el punto de vista de los psicópatas que nos dirigen. En muchos casos porque los elegimos psicópatas. Claro, y si elegimos psicópatas, pues luego no nos podemos extrañar de lo que pase. A ver, más cosas que tengo por aquí. Por cierto, por si alguien tiene alguna duda, no sé si alguien tendrá... Sí, claro que tienen dudas. Sí. Hay algunos que para algunos el periódico o lo que dice la televisión es sagrado. Bueno, pues Antonio Turiel ha denunciado al periódico del País porque le hizo una entrevista y lo que ha aparecido en el periódico del País es una manipulación total de lo que dice. Y el Antonio Turiel en su red social ha dicho que se acabó de concederle entrevistas al País mientras siga diciendo... Lo he leído esta misma mañana, pero también te digo una cosa, fíjate con lo inteligente que es Antonio Turiel y lo buena gente que es, cómo comete el mismo error 2 veces. No. Yo creo que Antonio Turiel piensa de alguna manera, salvando las distancias, no me puedo comparar ni de coña, pero piensa como yo. Si puedes poner un granito de arena, ponlo. Y si lo tienes que poner en el infierno, se pone. Y si tienes que Pero es que este mismo periodista del País ya se la lió hace 2 años. Sí, es que ya se la lió. Eso también, de acuerdo. Claro, Y cuando a ti te pasa una vez, la culpa es del otro. Pero igual cuando te pasa 2 veces... Ya. Sí. Y fíjate que me parece horrible, ¿eh? No sé, pero claro, al final acabar confiando en el diario coprofágico del País, ¿qué quieres que te diga? Mira, hablando de diarios, vale. Mira, en Le Monde, ¿vale? Periódico... No confundamos con El Inmundo. Le Monde, periódico de derechas sí. de país, de Francia, ¿vale? Periódico de derechas, con todo lo que se supone, a la hora de la línea editorial y demás. Pues en Le Monde se hicieron eco de la gran manifestación del sábado pasado en Valencia. En España, esto es el titular, ¿eh? En España, un mes después de las inundaciones mortales, casi 100.000 personas salen a las calles de Valencia para pedir cuentas. Y te pone la foto, en fin, los manifestantes denuncian la gestión por parte de las autoridades locales y nacionales de las destructivas inundaciones ocurridas a finales de octubre y que han usado 270 muertos. En Le Monde. Compara con La Razón del día ese. ¿Sabes lo que decía La Razón? Nueva manifestación de la izquierda valenciana. Te estoy diciendo, estamos hablando de que un diario liberal de derechas te está contando mejor la realidad a 1.500 kilómetros que los que tienes en tu propio país. Que no te cuentan la realidad, te cuentan milongas. Te cuentan milongas, exactamente. O sea, es que es acojonante. Sí. Y así nos va. O sea, tú ahora mismo si te quieres informar de las grandes cosas que pasan en España, tienes que irte a la prensa extranjera. O apagar la tele. O apagar la tele, por supuesto apagar la tele, eso lo daba por hecho. Pero de verdad, si la gente de a pie, que no tampoco tiene acceso a grandes tal, quiere, de verdad, mirar la prensa extranjera, The Guardian, Le Monde, The New York Times, que también mienten, también manipulan, pero en cuestión de cosas de España informan mejor. Sí, y de muchos aspectos de fuera de España también. Bueno, más cosillas. A ver, tenemos por aquí la entrevista que le hicieron el otro día a Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica del País Valencià, de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha hecho 10 modelos de estudio sobre la rambla de Pollo, nada menos, un especialista. Y hay una cosa curiosa, ¿no?, al tema. Aparte de que el tema de que la remodelación de Pollo y de todo lo demás tiene mucho que leer al respecto. Si queréis, ya os contaré un día un monotemático. Es curioso porque hoy en día están saliendo un montón de expertos, de gente que sabe de ingeniería, de puertos, de caminos, de historias. Y que lo que habría que hacer es esto, el cuñado. El cuñado. Y dices, hostia, ¿cómo es posible que hasta ahora no hubieras dicho nada de esto, Bueno, pues resulta que este catedrático de ingeniería ha hecho varios planes en Pollo. Dice que uno de ellos, el de 2006, que rebajaba el riesgo de catástrofes de nivel 15 a nivel 4, es decir, un montón de protección para la gente. Por cierto, no es nada de lo que vosotros pensáis, de que es que hay que hormigonar todo el cauce. Ni de coña, ¿eh? No es eso. Bueno, por la intervención de 2006, que nadie quiso poner en marcha, creo que estaba en aquel momento el PSOE, pero después cuando vino el PP, ni hablar del peluquín. Bueno, pues el plan costaba 150 millones de euros.
pensando, dice, lo dice el propio catedrático, ¿no? Dice, teniendo en cuenta que esto nos ha costado, de momento ya 30.000 millones, era baratísimo hacerlo. Ya te digo. Y nos hubiera costado. Y luego, a propósito de lo del tema del Plan Sur, me salió el otro día un artículo de otro catedrático y dice, a ver una cosa, señores cuñados, de lo que están diciendo, si hubiéramos hecho otro Plan Sur en la Rambla de Pollo, otro gallo nos hubiera cantado. Y dice el catedrático este, dice, vamos a ver una cosa, estamos hablando del Plan Sur. Dice, el problema de estos inventos, cuando se hacen canalizaciones y planes de estos enormes, monstruosos, es que todavía no se ha comprobado si funciona. Porque el Plan Sur todavía no ha tenido una riada como la del 57. Con lo cual está por probar si funciona o no funciona. ¿Cómo se le está ocurriendo a alguno meter toda el agua que hemos tragado fuera del Plan Sur y meterla al Plan Sur? Cuando no sabemos si tendremos suficiente con él, porque todavía no lo hemos probado. Y eso además tiene mucho que ver con que lo que el Plan Sur, o como se llame, lo que quisieran hacer en 2006 hace 18 años. Cuando el planeta tenía Era otro clima. diferente. Era diferente, El correcto. planeta, 18 años después, no es el mismo que había en 2006 y mucho menos el que había en el año 50. Sí, sí, por supuesto. ¿Vale? En el año 54 fue la riada. 57. O 57. En el 57. Entonces, creo que lo que hay que pensar, primero, o sea, en mi humilde opinión, que no soy ingeniero de nada, ni experto en nada. Solo aplico el sentido común, Correcto. que por cierto últimamente es el menos común de los sentidos. Si yo vivo al lado de un barranco que se ha desbordado lo que no está escrito y donde ha llegado agua hasta 2 metros por encima, ¿vale? Si yo vivo ahí y a mí me ha pasado esto, yo no vuelvo a vivir ahí. Me hagan lo que me hagan. Porque si el agua ha llegado allí, va a volver a llegar. Sí. Yo no volvería a vivir ahí, con todo lo que eso comporta, ¿eh? Que eso comporta Que luego renunciar a tu vivienda o a tu negocio. Y luego depende de tus disponibilidades económicas. Exactamente, que eso a lo mejor dice, bueno, yo quiero hacerlo, pero a lo mejor no puedo. No puedo, que es lo a lo que mejor lo que va a pasar a que es lo que va a pasar a mucha gente, con lo cual el drama es morrocotudo. Es gordísimo, saber que estás en una zona que te puedes ahogar y que no te puedes ir porque Pero claro, tu economía no te lo antes permite. que esto, yo pues intento salvar la vida, sobre todo si tengo hijos pequeños y demás. El hombre este, el Félix francés este, es catedrático también de plan hidráulico y habla de las modificaciones que se tendría que hacer en las viviendas en zonas inundables de las que no te puedes ir por un motivo o por otro. También te pone un montón de soluciones. Lo digo porque me llamó la atención leyendo la entrevista a este hombre, al catedrático, que si los gobiernos correspondientes llamaran a esta gente, no será porque no hay teoría para poner en práctica, ¿eh? Lo digo porque el que no hace las cosas es porque no quiere conocerlas. Pero tú fíjate lo alejados que estamos, tú y yo, y lo alejados que están las posturas entre lo que estamos planteándonos, cuestionándonos tú y yo, y lo que hace luego la clase política, que es levantar la restricción para construir en zonas inundables. Correcto. O sea, tú fíjate de una cosa a la otra La diferencia. la distancia que hay, Sí, ¿verdad? correcto. O sea, lo que podemos pensar desde abajo nosotras, Desde la lógica. desde la lógica, y lo que acaban haciendo las clases dirigentes. Sí, señor, así nos va. Es que, Bueno. es que es sideral. Sí, La sí, distancia es sideral. Es otro planeta, otra diferencia, otra historia. Bueno, seguimos con las noticias y iremos comentando las cosas. El día 1 de diciembre el gobierno de la Unión Europea dice que lo que hace Coembes que no vale. Eso de reciclar, según ellos, una cantidad que es mentira, que no. Que lo que hay que hacer es que si tú haces una botellita, esa botellita la devuelves y alguien te tiene que pagar por ese plástico, que es lo que están haciendo en un montón de países europeos. Pues creo que se han dado cuenta un poco tarde, ¿eh? Un poquito tarde. Un poco tarde. Además, De todas formas, ¿sabes lo que pasa? Fíjate hasta qué punto se han, tarde, que aquí en Radio Buñol hubo un programa de televisión que tuve el honor de presentar con las basuras, en las que decíamos lo mismo, ¿no? A ver, alguien que está viviendo de gestionar basura nunca va a querer que se quite la basura. Ni que se reduzca, que Ni es que lo se- primero que habría que hacer. Correcto. Entonces, eso era un sistema que partía mal de su base, ¿no? Lo correcto es, lo primero. Nos vamos a ir a otro planeta. Lo primero es no fabricar botellas de plástico y envases de plástico. Esa es la primera medida.
y después pues hablaremos de todo lo demás. Pero si lo que queremos es acabar con la basura, lo que hacen en países europeos, a ti te venden una botella de leche de plástico y tú vas con tu botella de plástico vacía, la metes en un aparatito y te cobras los céntimos. Y no hay ni una sola botella por el suelo, porque hay gente que se dedica a buscarlas por todas partes para devolverlas, porque ganan dinero con eso. Ese es el sistema. Es tan elemental como ese. Primero, no fabricarlas, que sería prohibirlas, que es lo más rápido. Y la segunda es que, como mínimo... El otro día leía, me parece que era un tuit de Julián Álvaro, ¿te acuerdas? Sí. Julián Álvaro fue conseller de Medio Ambiente en el primer gobierno del Botanic, que por cierto no lo acabó porque se lo fulminaron. Porque quería hacer eso. Julián Álvaro era el promotor de las tasas esto de retorno y tal. Envase retornable. Que tiene unas siglas, un acrónimo. acrónimo. No sé qué. Sí. Entonces, este buen hombre, pues era una de las cosas que llevaba en el programa para hacer. Como se empeñó en hacerlo, la patronal de los plásticos y de toda la basura que generamos le dijeron, este no puede seguir ahí, y se lo ventilaron. Correcto. Y pusieron a una señora que pasó sin pena ni gloria. Y continúa dejando que hicieran negocio Pepsi-Cola, Coca-Cola... Este hombre ahora le leí el otro día que parece ser que esa propuesta ahora la ha presentado al gobierno estatal. No sé yo hasta qué punto va a tener... Sí que lo sabes, igual que yo. Va a tener el mismo efecto, Le va a tener el mismo efecto. Le van a coger el papelito y lo meterán en un... También te digo... A raíz de la noticia que has comentado, ¿no? De que la Unión Europea, ¿no? Dice ahora que España, que tal, que igual. Mucho me temo que esto también quedará en agua de borrajas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, en materia medioambiental, le ha dicho un montón de cosas al Estado español, incluso le ha multado. Y le sigue multando. Y el Estado español, ¿sabe lo que hace? Lo mismo de siempre. Nada. Nada, correcto. Por un oído le entra y por otro le sale. Ahora, eso sí, cuando llegan los hombres de negro de Bruselas y le dicen al Estado español, oiga, usted tiene que hacer una reforma laboral que abarate el despido. Eso enseguida. Enseguida obedecen. Oiga, usted tiene que... rescatar a los bancos. Enseguida. Usted tiene que privatizar. Enseguida. ¿Verdad? De hecho, ahora van a venir... Esto es una cosa que quería haber comentado la semana pasada. Porque, para hacer un poco de memoria... la semana pasada estaba escuchando la radio y ahora ya están cada vez más en serio viniendo con el cuento de los ajustes desde Europa, ¿verdad? Que hay que volver a ajustar, que hay que ir a la senda del ajuste presupuestario. Qué miedo me da eso, ¿vale? Entonces que hay que cumplir otra vez con el objetivo de déficit, o en fin, la cantilena neoliberal. Las mismas mentiras. ¿Vale? La cantilena neoliberal para robarte... Y quitarte derechos. Exactamente. Entonces, decían, bueno, pues que España estaba un poco desfasada con el déficit y tal, pero bueno, después de la pandemia y después de ahora de esta catástrofe que ha tenido que dotar un montón de miles de millones de euros, pues es normal, ¿no? Que además es lo que hay que hacer. Pero que bueno, que le iba a dar un poco de manga ancha a España. Y uno de los países que estaba muy desfasado con el déficit, adivina quién era. Te va a sorprender. Te va a sorprender. ¿Pero indignado con el déficit, o has dicho? No. Uno de los países que tiene más déficit, de lo debido. El primero de todos es Estados Unidos. No, hablo de la Unión Europea. Ah, de la Unión Europea. No lo sé cuál será. ¿A Francia, no? ¿Tampoco? Países Bajos. Y me sorprendió, ¿sabes por qué? Porque Países Bajos, si tú haces memoria, ¿te acuerdas cuando estaba Zapatero todavía de presidente, que venían todos los días, era la prima de riesgo, está en 600 puntos, 700, va a haber que rescatar al país, los cerdos, los pigs, España ha vivido por encima de sus posibilidades, Italia y Portugal también, no sé cuántos, y desde el norte nos daban lecciones. Uno de ellos era Alemania, por supuesto, que era el que manda. El que tenía los bancos, las deudas. Exactamente. Pero otro era el señor que ahora es el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Este señor era entonces el primer ministro de Países Bajos y este era el que decía que aquí habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que no había que soltar un duro y que no había que ayudar a España para nada, que se hundiera en la puta mierda. Este señor. Y ahora su país resulta que es el que ha vivido, según su doctrina,
por encima A ver, una cosa. de sus posibilidades. Fíjate ¿no? una cosa. Pero es que es alucinante. Sí. Quiero decir, yo no compro para nada esa película. Esa película, ¿no? Pero fíjate las vueltas que da la vida. O sea, cuando uno hace lo que le sale de los cojones en el norte de Europa, pues todo vale. Pero cuando lo hacen los de la periferia... En general, cuando lo hacen los demás, mal. Pero si lo hago yo, de categoría. O sea, haz lo que yo digo, pero no lo que no hago. lo que yo hago. Pero- Y a propósito de lo que estábamos comentando, ¿no? Si hay algún país que está completamente en default, que dicen los economistas, es Estados Unidos. Es Estados Unidos, Jamás, exactamente. jamás, nunca en la vida podrá pagar la deuda. Nunca. Jamás. Nunca. Y además la deuda se va incrementando insosteniblemente. Pero como ellos tienen la maquinita de hacer pero billetes... como no hay ningún problema, porque el que tengo el ejército... Y soy tengo yo, el ejército, exactamente. pues no hay ningún problema. De hecho, ahora la guerra está en que nadie se salga del dólar. Bueno, más cosillas. Mira. Como veis, lo tenemos muy divertido hoy, muy entretenido, saltamos de una cosa a la otra como si nada. En Nueva York, el gobernador de Nueva York ha declarado la emergencia por una nevada de 1,80 m, 1,80 m, más alto que yo. En fin, yo quería explicar esto una vez, ¿no? Cuando tú calientas el aire, en el aire cabe mucho más vapor de agua. Y entonces, si en el planeta que ya tiene fiebre, porque ya tenemos casi 2 grados más de temperatura, ya tenemos una fiebre bastante severa, bastante grave, pues entonces el aire, al estar más caliente, admite mucha agua. Y entonces, cuando llueve o nieva, pues cae, no hace falta que os lo cuente aquí en Valencia, ¿verdad? Pero en Nueva York también cae. Allí, como cae nieve, pues cae una barbaridad de nieve. Pero, en fin, como de costumbre, seguiremos mirando para otro lado. Ah, y hay una noticia que me hizo mucha gracia. Lo leí y digo, vaya tela. Nos están vendiendo aquí el gobierno de España y de de las comunidades autónomas. El hidrógeno verde dará un montón de mano de obra y de riqueza a las regiones y nos convertirá en el país europeo más energéticamente sostenible. Toda la mentira esta que nos cuentan los periódicos económicos y los periódicos en general. Bueno, pues el otro día me refiero al día 1 de diciembre, ¿eh? El despliegue de hidrógeno verde tardará 2 siglos al ritmo actual. Así que... ¡Pa'lante! Como dice... el mar. Miguel Ángel Rodríguez. Pa'lante ¡Pa'lante! con ello. ¡Pa'lante sin frenos! 200 añitos. Justo lo que nos ha costado... Ya. Bueno, a nosotros nos ha costado, a los grandes poderes económicos, calentar 2 graditos el planeta Tierra. Aquí tengo un artículo que no me resisto a no leerlo, no es muy largo. Es uno de estos recortes que suele hacer Jorge Richman, ¿Sí? que el tío le hace la foto al recorte y luego subraya con... primero subraya el recorte del artículo, subraya lo que él considera más importante con un fluorescente, Sí. después le hace la foto y lo comparte. Es una forma curiosa de compartir un recorte físico Recortado, un recorte recortado. Un recorte recortado. Y si... Creo que vale la pena que lo leamos. Vale. Me dejas que le haga 3, como son rapidicas. Vale, venga, dale. Y son noticias en importancia, Dale, pues no dale. pasa nada, ¿no? Sin importancia. Noviembre es el mes más cálido desde que hay registros en España. Ha sido también octubre, ha sido julio, ha sido agosto, ha sido 2024 más caliente que el 2023 y así sucesivamente hasta que nos cozamos en la olla. Bueno, otra noticia sin importancia. Según los últimos datos, el Polo Norte se quedará sin hielo en 2 años. Y la última noticia también sin importancia, el Mediterráneo está 3 o 4 grados por encima, más cálido de lo que debería de estar en esta época. Sin importancia. Este verano estaban a 2 grados, pero ahora ya estamos a 4. No le hagáis caso a estas cosas, ¿eh? Estas tonterías no a hagáis estas ningún tonterías caso, no les hagáis caso. Porque luego la lluvia, pues en vez de ser de 700 milímetros, pues será de 1,5 metros. Pero no os preocupéis que adelante con el calorcito. Sigue, ahora ya a por ello. Bueno, esto es un artículo de una mujer, entiendo que es una mujer, que se llama Eliane Brum. Lo ha compartido Jorge Richman, que este es un hombre al que yo admiro profundamente y con el cual, pues bueno, prácticamente todo lo que comparte, sea suyo o sea de otros, lo firmo. Estamos de acuerdo. El artículo se llama ¿Por qué no conseguís luchar? ¿Por qué no conseguís? ¿Por qué? En pregunta. ¿Por qué no conseguís luchar? Eso está muy bien, habría que leerlo. Sí, señor. Pues lo leo. Dice, ¿por qué queréis oro? ¿Por qué vais lejos a destruir nuestra tierra para conseguirlo? Preguntó Ewana Yahira,
líder del pueblo indígena Yanomami, cuyo territorio se extiende entre Brasil y Venezuela. Patricia Hualinga, líder del pueblo quichua de Saracayu, perdónenme los nombres. Porque los nombres de son tela. en Ecuador cuestionó por qué somos tantos y nos movemos tan poco. Ah, qué bueno. Chay Surui, del pueblo Paiter, la principal joven activista brasileña contra el cambio climático, fue directa. ¿Hasta cuándo seréis cómplices de lo que está ocurriendo? Porque sabemos lo que está ocurriendo. Así que eso también es elegir un lado. Ahí. ¿Qué lado vais a elegir? Las 3 líderes de la Selva Amazónica vinieron a España invitadas por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona para un ciclo de entrevistas publicadas titulado La selva es mujer, que he comisariado. Esta mujer, la del artículo, ha comisariado este acto. El ciclo está vinculado a la exposición Amazonías, el futuro ancestral. En la mayoría de las exposiciones sobre la selva, los pueblos originarios, estos se utilizan como meros modelos estilizados para la mirada extranjera. Se convierten en objetos víctimas del extractivismo de imágenes. En la exposición de este centro, no. Desde el día cero estuvo marcada por el cuidado de que no fuera colonizadora, concebida por el comisario Claudi Carreras y el equipo del centro de tal, justo con líderes y artistas indígenas y no indígenas, así como de otros pueblos tradicionales de las diversas Amazonías, tiene el mérito de mostrar las ciudades y sus movimientos de denuncia y resistencia a través del arte. Es una mirada desde dentro, lo que supone una enorme diferencia ética y política en tiempos de exterminio. Es como si la selva mirara de frente a los visitantes. En las entrevistas públicas, las líderes indígenas siempre empezaban con un discurso o cántico en su propia lengua. Esta intervención no se traducía al público como un aviso de que es necesario escuchar más allá de las palabras y de que no todo se puede traducir entre mundos tan diversos. Era también una alerta de que hay mucha ignorancia e ideas preconcebidas sobre la Amazonía y sus pueblos. Estimulados por la conciencia de no saber o saber poco, los asistentes recibían una invitación a esforzarse más. Al final, antes de abrir el turno de preguntas, las invitadas formulaban sus propias preguntas y esperaban respuestas. Lo que tenían en común las preguntas de Ejuana, Patricia y Chay era la perplejidad ante la apatía de tantos. La apatía de los napé, como los llama Ejuana en Yanomam, que significa blanco, extranjero, a veces enemigo. ¡Oh, qué bueno! A la pregunta de por qué les gusta el oro, a Ejuana le resultaba imposible entender cómo podían pensar que es bello llevar joyas que, para que existan, causan el genocidio de los Yanomamis. Patricia Hualinga y su pueblo expulsaron de su territorio a una corporación transnacional de petróleo. Les llevó años, pero lo consiguieron. Eran tan solo 1.250 personas. Ni siquiera es una escuela de Europa, dijo a los asistentes. Chay Surui se asombró del negacionismo, de que la gente finja que puede seguir con su vida como si los fenómenos climáticos extremos como el que azotó Valencia no fueran cada vez más frecuentes y violentos. Seguir con su vida cuando Europa come los bueyes de la deforestación de la Amazonía y la soja de la deforestación alimenta a los cerdos de Cataluña. ¿Con doble intención? Sí. Sigue. Cuando miraron... Bueno, de esos cerdos no solo hay en Cataluña. También. Cuando miraron al público, con esto acabo, que las miraba, aquellas que llevan luchando por la Amazonía desde que eran niñas, se quedaron perplejas ante la apatía en un mundo en colapso. Buscaban aliados, encontraron algunos, pero chocaron con una multitud de consumidores en negación que paseaban por las calles decoradas para la Navidad. Qué bueno. Lo que pasa es que no nos explica, bueno, sí que nos explica de alguna manera. Su lucha es un ejemplo. Sí. Y ya está. Es lo que deberíamos de tomar nota. Sí. Vamos a tomar nota, ¿no? Y aunque seamos 1000, pues vamos a seguir. Si te parece bien, vamos a terminar con un tuit que me sacó una risa amarga. Y yo terminaré con una frase para las pantallas. A tenor de los monstruos, los psicópatas que han actuado en el Senado esta semana. Oh, bueno. Un tuit de don Michel I de Euskadi. Dice, mayor oreja es eso que pasa cuando una guerra civil la pierden los maestros y la ganan los curas. Muy bien. Otra. No todos venimos del mono, algunos van. Muy bueno. Y la última para las pantallitas, que están diciendo todo el mundo lo que estamos hartos de repetir desde hace 10 años.
Esto es Jonathan Martínez. Dice, quisimos usar las redes para aprovechar el tiempo con los que amamos y hemos terminado perdiendo el tiempo con la gente que nos odia. Brutal. Esto ya lo comentaste en un Esto artículo, pero me parece que deberíamos comentarlo en cada programa. Y a ver si vamos aprendiendo que las pantallitas matan. Vale, hasta el jueves. No paran, bam, berdere, baban, debajo de tus pies. Bam, berdere, baban, pero siguen bam, berdere, baban, no paran, bam, berdere, baban.